En 5 días me recorrí 42.000 kilómetros desde Sudáfrica para estar aquí y aquí estoy con ustedes. Y digo que es una satisfacción poder compartir porque aparte del elevado nivel técnico que siempre he encontrado en este Congreso de Mantenimiento, siempre he encontrado también un ambiente amigable, un ambiente de amigos, cercano. Y cuando dicen que Perú es ¿cómo es esto? De un país pobre sentado en una banca de oro, ¿no? Yo diría que es un país no pobre, con muchísimo potencial, que lo ha demostrado en los últimos años, aun cuando el índice de competitividad ha ido cayendo desde el 2012. Y sentado en una banca de oro no por los recursos naturales que ustedes tengan, que son muchísimos, sino por el potencial que tienen humano. Y esto lo han demostrado desde hace 10.000 años con las culturas ancestrales, aun cuando uno piensa en los incas cuando piensa en Perú, ¿verdad? El poder hablar, el dar la ponencia el último día y casi en la última fase del Congreso tiene una serie de grandes ventajas y es que todos los ingredientes que voy a utilizar para mi ponencia ya han sido establecidos. Hemos hablado de competencias, de gestión de competencias, hemos hablado de confiabilidad humana, hemos hablado de KPIs, hemos hablado de mejora continua, hemos hablado de innovación. Entonces, yo les voy a poner todo eso junto y vamos a ver una gestión del mantenimiento, la integración de la gestión del mantenimiento en la gestión de las empresas, de las organizaciones, en su camino hacia la excelencia empresarial. Cuando pone la agenda o la planificación del Congreso, funcionaria de la Unión Europea es porque, por diversos motivos, soy una persona que me gustan los retos, salí un poco del ámbito del mantenimiento, aun cuando es una parte del proyecto, y estoy gestionando un proyecto de cooperación para Centroamérica, para articular en los 6 países de Centroamérica la infraestructura de la calidad. O sea, trabajamos a nivel de competitividad nacional, de competitividad de las organizaciones y de competitividad individual. Bueno, pues todo esto lo ponemos junto para hablar de factor humano y mantenimiento, qué enfoque ya ha venido y sobre todo, en mi perspectiva, hacia dónde camina este tema. Desde mi perspectiva, el desarrollo del factor humano en mantenimiento, pero también en otros procesos, aun cuando ahí ya está mucho más integrado en la gestión de las organizaciones, ha seguido en estos últimos años y va a seguir todavía más un desarrollo vertical. O sea, pasar del enfoque, y luego lo vamos a ver, del enfoque en el conocimiento necesario para desarrollar el trabajo y punto, y nada más. Y también un enfoque en cómo esa actuación humana pues impacta en los costes, a pasar a un enfoque, digamos, de crecimiento, de considerar todos los componentes para el desarrollo profesional y el crecimiento de esas personas. Y casi me atrevería a decir, no solo crecimiento profesional, sino también crecimiento personal, pero puede sonar raro. Digo el crecimiento porque seguramente ustedes han oído hablar de responsabilidad social corporativa. Bien entendida, la responsabilidad social corporativa comienza por las propias personas de la organización que se sientan, por supuesto, motivadas, realizadas, desarrolladas en su conocimiento a nivel profesional. Pero va a seguir también, y lo ha seguido en estos años, y tenemos muchos ejemplos en el mundo, de un enfoque o un crecimiento transversal, un enfoque holístico de cómo mantenimiento no solamente contribuye, por supuesto, a la producción, es donde estamos, sino también a toda la efectividad y la excelencia que una organización puede obtener. Entonces, desde mi perspectiva, son esos 2 grandes ejes de crecimiento y de influencia del factor humano, de atención al factor humano.
En función de ello, he estructurado mi presentación en 3 grandes temas. Uno es la infraestructura, y pensarán, ¿cómo que infraestructura del factor humano? Me he inventado el término, y ahora verán por qué. Entonces, por un lado es la infraestructura del factor humano, por otro lado es ese enfoque, que ya decía Manuel, el presentador, ese enfoque colaborativo e integrador, ese enfoque holístico necesario para caminar hacia la excelencia empresarial. Y ya por último, una reflexión personal sobre cómo veo yo la madurez de las organizaciones y también la madurez de los propios países, ¿verdad? Comenzando por la infraestructura del factor humano, y esto ya se habló ayer y nos puso un excelente pilar el primer ponente, Rosendo Huertas. Cuando hablamos de factor humano actualmente es mucho más que hablar de conocimiento y hablar de seguridad. Hasta entonces, o hasta hace poco tiempo, el enfoque era qué conocimiento necesita el operador de mantenimiento, el coordinador, el jefe de mantenimiento para realizar su trabajo. Y era un enfoque a conocimiento individual. O sea, ese operador, ¿qué necesita para hacer su tarea? Y sobre todo lo que buscábamos era la efectividad en el mantenimiento, pero sobre todo también, y ustedes que tienen mucha minería, la seguridad por encima de todo. De ahí pasamos a un enfoque más por competencias y, como también se hablaba ayer, el enfoque hacia el talento, hacia aprovechar, optimizar, no solamente aprovechar, sino tratar de utilizar y optimizar el talento que tienen las personas, sean de mantenimiento, sean de ventas, sean de contabilidad, sean de cualquier ámbito de la empresa, aprovechar el talento para el crecimiento de la propia empresa, para el crecimiento y la competitividad. Y yo también diría que se ha pasado del conocimiento individual, qué necesita el operador para hacer la tarea encomendada, a el conocimiento colectivo. O sea, el conocimiento de todo el personal de la organización como know-how, como capital realmente humano que tiene la organización. Se habla de confiabilidad humana, Yo diría que sí, es uno de los objetivos, de las metas que tenemos, pero vamos mucho más allá de la confiabilidad entendida como que una persona no nos falle en la realización de la tarea, ¿verdad? Por tanto, en resumen, un enfoque de la eficiencia, el considerar los costos y cómo esto impacta en la productividad de la organización, que diríamos que es el nivel más elevado que hasta ahora habíamos enfocado a, por supuesto, considerar eficiencia. No podemos olvidar los costos, pero los costos no por sí, sino el primer objetivo del mantenimiento es que el equipo esté productivo, pero ¿cómo lo podemos hacer al menor costo posible? Esto desde luego. Pero la eficiencia, y hay algo más. ¿Cómo contribuye mantenimiento dentro del ámbito de operaciones y el ámbito de operaciones en el conjunto de la organización para contribuir al logro de los objetivos como empresa, para contribuir a la competitividad que sería el objetivo último? Y esto en cualquier ámbito. Evidentemente hay sectores donde están más avanzados estos enfoques, pero en cualquier ámbito del mantenimiento es un enfoque a considerar. ¿Y por qué lo denominé infraestructura física? Infraestructura del capital humano. Últimamente en lo que estoy trabajando bastante es en infraestructura a nivel de un país, ¿no? Para aquellos que están más relacionados o con la gerencia de las organizaciones, bueno, saben, seguramente conocen el índice de competitividad de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la OCDE. Tiene 2 indicadores, 12 KPIs. El primero es la infraestructura de un país. Cuando Perú o cualquier otro país del mundo se dice que mejora o retrocede en competitividad, le estamos midiendo con 2 indicadores. Y siempre se pone atención a la infraestructura física. Y se olvida en ocasiones, o bastante frecuentemente, que el nivel de madurez y de competitividad de un país requiere de otra serie de infraestructuras virtuales, que podemos decir soft. Por supuesto, de una infraestructura de salud, de una infraestructura de educación, por poner ejemplos. En ese sentido, yo dije, ¿por qué no podemos pensar en una infraestructura del capital humano, una infraestructura humana que considere como sistema, una infraestructura es un sistema, que considere todos aquellos elementos que son necesarios para conseguir el objetivo que
queremos lograr, ¿no? Sobre todo para aquellos sectores, bueno, como ocurre en su país con la minería, donde uno de los indicadores asociados y se convierte en uno de los objetivos asociados al mantenimiento es la seguridad. Pensamos, pues evidentemente en tener, y ayer lo hablamos, en alta tensión, 0 accidentes o muy pocos accidentes graves, fatales. También reducir el número de accidentes leves. Nos focalizamos, ya cuando hay un enfoque más proactivo hacia la mejora, en reducir también y en aprender de las incidencias que ocurren, pero muchas veces dentro de esa infraestructura olvidamos que es aquello que mueve a las personas y que determina comportamientos, e incluso nos olvidamos de los propios comportamientos de las personas, ¿no? Aquí es donde se va a ver el enfoque más madurativo o no, me invento la palabra, que tenga una organización con relación a las personas, tanto en el mantenimiento como en otras áreas. Hablamos de comportamientos, actitudes, de conocimiento. Si solamente nos centramos en la parte de arriba, estamos en un enfoque meramente reactivo. Si consideramos la parte de abajo, estaremos en un enfoque proactivo hacia la seguridad de mantenimiento. Cuando abordamos una persona ante una tarea, lo primero que tenemos que pensar es, y también vuelvo a decir, que forma parte de ese sustrato, de ese pilar fundamental que muchas veces se olvida, pero que es lo que nos va a determinar los comportamientos y la actividad de la persona. Lo primero sería la actitud. Quiere hacer el trabajo, y yo ahí añado, de manera colaborativa, olvidémonos, cada vez habrá más trabajos individualistas. La competitividad de las organizaciones, de las empresas, y por ende la suma total de competitividad de un país va a depender de cómo seamos capaces de interactuar dentro de la organización con otras áreas, y hablábamos durante la comida y el café, ¿no? Creo que era durante el almuerzo, de una empresa donde el departamento de ventas no se habla con producción. Esto nos hemos de olvidar, hemos de pensar muchísimo más allá. Ese enfoque colaborativo, ese trabajo colaborativo cada vez será más importante. Pero no solamente dentro de la organización, aquí estamos generando conocimiento, compartiendo conocimiento. Y es de lo que la reflexión que les haré al final, la necesidad de compartir, de aprovechar el conocimiento ya existente para no estar inventando la rueda continuamente, porque es lo que nos va a permitir avanzar. Esas actitudes, las organizaciones pueden impactar en ellas, pueden tratar de mejorarlas, pero las actitudes dependen muchísimo de un driver interno. O sea, yo puedo contratar una persona, un grupo de personas, y decir, bueno, vamos a hacer una jornada de bienvenida, de sensibilización, conforme los valores de la organización. Olvidémonos, si no hay un encaje inicial primero, malamente voy a cambiar actitudes. Ahora, sí que es cierto que una parte de las actitudes que una persona va a mostrar, un grupo de personas van a mostrar en la organización, van a depender también del clima organizativo que encuentran dentro de la empresa. Por tanto, lo primero, la actitud. Lo segundo que hemos de pensar es las condiciones que tiene para hacer el trabajo. Ayer nos mostraba Rosendo Huertas unas estadísticas del porcentaje de personas que, de fallos era en función de actitudes, de condiciones, de si podía hacer el trabajo o no, y también de si estaba cualificado para hacer el trabajo. Y decía, bueno, actitudes el 6%. Condiciones, que yo no tengo claro si estaban mezclados otros factores, pero hablaba del 59% y del 36% en cuanto a conocimiento. Bueno, pues lo primero es en qué condiciones de trabajo o qué condiciones de trabajo establece la organización para realizar el mantenimiento, la función, en este caso mantenimiento, cualquier otra. Lo tercero es las habilidades. ¿Es capaz de hacer el trabajo? Habilidades, y yo añadiría aquí las destrezas, que también nos comentó. Y por último, los conocimientos. ¿Sabe cómo hacer el trabajo? Bueno, pues toda la gestión de competencias, todo el desarrollo del factor humano basado en una gestión de competencias está incorporando habilidades, conocimientos, destrezas y parte de las actitudes. Recuerden lo que nos decía también ayer él.
Dentro de las competencias hay unas competencias generales, que podemos denominar generales, que van a estar muy ligadas a los valores de la organización, y unas competencias que ya son del ámbito técnico, de conocimiento técnico para el desarrollo del trabajo. Por tanto, desarrollando, ¿qué necesito para gestionar esa infraestructura del factor humano? Se habló también ayer muchísimo de liderazgo. Un liderazgo, decía Adrián, no te encontraba, un liderazgo que decía auténtico, coherente. Yo lo resumiría en inspirador. Todo liderazgo debería ser inspirador, desde luego, y que sea responsable. Si soy responsable, soy coherente con lo que hago, coherente con lo que digo. Pero hay toda una tendencia ahora en gestión de las empresas, de las organizaciones, que incluye también la ética. Ningún país, creo, del mundo se escapa hoy en día, o pocos países se están escapando a todo el tema de corrupción. En eso es lo que estamos englobando como responsible leadership. Por tanto, la base de todo es un liderazgo inspirador, responsable. ¿Y quiénes son los líderes? Los líderes no son solamente el director de la organización, el CEO o el presidente. El líder no es solo el jefe de mantenimiento. Decimos que el líder es aquella persona que tiene capacidad, por las funciones que realiza, de influir en otros. Siempre ponemos el ejemplo del responsable de seguridad en una organización. Puede ser simplemente una persona, no tiene equipo, pero establece directrices para que los demás lo cumplamos. Ese es también un líder. Por tanto, todas las personas que tienen influencia en otras personas dentro de la organización deberían de ejercer ese liderazgo inspirador y responsable. Evidentemente, si es un liderazgo auténtico en ese sentido, lo primero que le va a preocupar son las personas. Bueno, el negocio, siempre se discute, primero va el negocio o van las personas, ¿no? ¿Van los clientes o van las personas? Bueno, digamos que en este sentido van las personas. Que tenga un enfoque de desarrollo de competencias, de qué conocimiento esas personas necesitan, de qué valores esas personas necesitan ejercer en su día a día, de qué habilidades necesitan ejercer, y como también bien se decía, competencias que son dinámicas en el tiempo y competencias que tienen que estar ligadas a la estrategia. Y sobre el conocimiento, lo que quiero llamar la atención, que creo que no lo escuché durante el día de ayer y de hoy, por supuesto es el conocimiento individual, cómo ese conocimiento conforma un know-how de la empresa, un capital intangible, pero importante, hacemos mucho hincapié en enviar las personas a universidades, a cursos específicos que realizan. Ojo con aprovechar el conocimiento implícito dentro de la organización. Ese es muy valioso y se despilfarra, porque normalmente no tenemos canales dentro de las organizaciones para que las personas hablen. Un operador de mantenimiento le comenta ciertos trucos al compañero, pero no tenemos habitualmente en las organizaciones mecanismos que aglutinen, que hagan aflorar y que hagan explícito ese conocimiento tácito que del día a día van generando las personas. Y antes de capacitar a las personas, lo que tenemos que tener asegurado es que están motivadas, que tienen motivación para asistir a esa capacitación. En uno de los foros de ayer, una persona del público ponía el ejemplo de intento de aplicar el TPM dentro de la organización, hicieron una capacitación masiva. Y bueno, pues hubo personas que, sobre todo sindicatos, que no fueron. Si yo no estoy motivado para aprender, no me va a entrar ese conocimiento. Entonces pongamos atención a la motivación de las personas. ¿Qué me motiva? Y por supuesto pueden motivar muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo lo podemos también hacer muy objetivo. ¿Qué vas a ganar tú capacitándote? No solamente es que gana la empresa porque tú puedas desarrollar el trabajo de mejor manera posible. Tiene que haber la importancia del reconocimiento. No recuerdo ahora si se habló en alguno de los ámbitos. Creo que sí, por favor. Perdón, Adrián, se me había olvidado. Por supuesto, hemos de reconocer el esfuerzo, hemos de reconocer los buenos resultados.
Y esto me llevará a un desarrollo del capital humano. Pero lo importante, a medida que las personas ven que su conocimiento y que sus capacidades mejoran, me va a retroalimentar también la motivación. Por tanto, es todo un ciclo. Y al final lo que buscamos es una cultura de confiabilidad en el sentido más amplio posible del término, que requiere o que está caracterizada en su más alto nivel, podríamos decir así, por un enfoque sistémico. Decimos que las empresas son sistemas donde hay un conjunto de piezas interrelacionadas y donde la suma de las piezas es mucho más, o sea, el total es mucho más que la suma de las piezas a nivel individual. Tiene que tener un encaje estratégico. Mantenimiento es parte de la estrategia de una organización, sea directo o indirecto. Puede ser un proceso estratégico, puede ser un proceso de soporte. Depende a qué me dedique. En una mina, claramente es un proceso estratégico. Proactividad en el enfoque no solamente de las incidencias, de las no conformidades, de los fallos. El último ponente, antes del almuerzo, me encantó la visión que tenía de la innovación, ¿no? El ver el futuro, el anticipar hacia dónde va a venir o por qué se va a caracterizar el contexto que yo puedo hacer. Sistematización, pero ojo con esto. Decimos, y así medimos el nivel de excelencia de una organización, ¿en qué medida? Cuando hacemos una mejora, desarrollamos un nuevo proceso que implementamos. Pero esto tiene también una trampa, cuando dicen, no, yo hice el procedimiento. Sí, pero es que tiene que estar implícita ahí la mejora continua. Pero mientras no lo mejore, lo he sistematizado y lo estoy aplicando. Es un elemento muy importante de la cultura de la seguridad. Y análisis de incidencias y tener muy claro con qué matriz de prioridad vamos a tomar las decisiones. No hay empresa en el mundo que tenga recursos ilimitados de ningún tipo, ni financiero ni humano, que tenga esos recursos ilimitados para abordar todas las áreas a la vez. Imposible. Aun cuando tuviéramos todos los recursos, incluido el tiempo, que es bien limitante, seríamos incapaces de hacerlo. Y eso es una pura utopía, no existe. Por tanto, ¿cómo priorizamos? Tener muy claro que las prioridades vendrán también en función de la estrategia. Y es un sistema, lógicamente, que se retroalimenta. Por tanto, lo que buscamos es una cultura preventiva y de desarrollo del talento, donde, a modo de resumen, decimos, todo comienza por un buen liderazgo y podemos volver a las preguntas de ayer del foro, cuando decían, ¿y cómo convence a la alta dirección? Bueno, es que si la alta dirección ya no tiene un enfoque hacia las personas, un respeto hacia que las personas se puedan desarrollar y son meras máquinas, entonces todo esto de lo que estamos hablando tendrá que posponerse un poco en el futuro, ¿no? Sin embargo, hay muchos ámbitos de mejora donde el liderazgo, o sea, donde puedo centrar la mejora en un ámbito concreto de la organización. No necesito, depende de qué es lo que esté abordando, no necesitaría la implicación de la alta dirección. En general, sí. Gestión de competencias, ya hemos comentado bastante a lo largo de este día y medio. Y un tema importante, monitoreo. Todo lo que yo haga en una organización, todo nuevo enfoque lo he de poder medir. Y ahí destacaría dos cuestiones que no se han hablado con gran detalle. Uno es que en la medición debemos de considerar una medición objetiva, KPI, se han hablado, suficiente, no voy a entrar, indicadores que son irrefutables, estoy midiendo datos, pero también consideren, y esto estoy hablando de una etapa de madurez futura, consideren la medición de percepción, qué es lo que opinan los trabajadores. Seguramente en la mayor parte de sus organizaciones todavía no se ha establecido, o si tienen algún instrumento de medición de percepción será global de la organización, no específicamente de mantenimiento. O sea, esto es como una estrategia. Puedo comenzar por alto nivel, global, y lo voy desglosando hasta llegar a, por ejemplo, cómo perciben la cultura de seguridad que tengo o qué problemática, cómo perciben diversa problemática en el ámbito de mantenimiento. Por tanto, medición objetiva y de percepción. Y muy importante, la observación. Ayer nos comentaba el ponente que nos habló de alta tensión
como decía, que observaba las prácticas, imprescindible, porque hay cuestiones que los indicadores no nos van a dar y que si preguntamos a las personas tampoco nos lo van a explicar bien, pero si observamos, en el vídeo que pusimos en el foro ayer de TPM, de Toyota, ahí lo ponía bien claro, ¿no? La observación, cómo es el flujo, cómo es el proceso, por ejemplo, de fabricación, en este caso, de un vehículo. En función del monitoreo, acciones de mejora, importante, priorizar. Si yo tengo 220 acciones de mejora, ¿por dónde comienzo? Esto tiene que estar claro, los elementos. Bueno, estoy por pasar. El reconocimiento que lo hemos comentado y esto sin duda nos va a llevar al desarrollo de las personas como profesionales, a este desarrollo del talento. Por tanto, estamos hablando de elementos dentro de esa infraestructura que hemos denominado humana. Estamos hablando de elementos que seguramente quedan como muy futuristas para muchas organizaciones de las de ustedes, pero que hemos de tener compromiso, personas comprometidas con la organización, que hemos de tener personas implicadas. Si estoy comprometida, normalmente me implico en la tarea, pero son dos cosas bien complementarias. Que colaboren no solo en el desarrollo del trabajo, sino también en todo el ámbito de la mejora y de la innovación. Personas satisfechas y ya al último nivel, personas que se sientan orgullosas de trabajar en esa organización. Yo siempre recuerdo uno de mis grandes amigos de Ecopetrol, siento un orgullo enorme de trabajar en su organización. Y evidentemente todos pasamos por empresas malas, muy malas, menos malas, regulares y excelentes, donde uno se puede sentir más orgulloso. En este sentido encontré en la web esto, no es un logo, es un conjunto de elementos visuales que desarrolló Codelco, que tienen la mayoría de presentaciones, y donde nos habla de Codelco como orgullo de todos, ¿no? Pero eso no es que venga un presidente nuevo o un director general nuevo y nos diga, nos hemos de sentir orgullosos de esta compañía. Es un tema que se trabaja con cada uno de esos elementos de la infraestructura. Simplemente por hacer un poco más de hincapié en la medición, porque cuando audito, evalúo organizaciones, empresas en todo el mundo, me encuentro serias debilidades en este ámbito. Incluso cuando son empresas que en teoría están caminando hacia la excelencia o ya han alcanzado. Una de las fotografías es de una mina de oro en Shandong, en China, que se presentaba para un premio de excelencia. Y cuando me pongo a ver los indicadores, pues bueno, dejaban bastante que desear, porque medir tiene su ciencia también. Entonces, lo primero que buscamos a un KPI es que sea relevante. Yo puedo tener una organización donde tenga 320 indicadores, pero cuando yo elaboro el cuadro de demanda integral, o como lo denominemos, la herramienta para la toma de decisiones, selecciona aquellos que son realmente relevantes, que con 5 o 6 indicadores o 20, los que sean necesarios, me esté dando la visión de lo que quiero medir. Entonces, por un lado, relevantes. Todo indicador tiene que tener su objetivo. Y en este sentido, no sé si están familiarizados con el acrónimo METAS: medibles, entendibles, temporales, alcanzables y seguibles. O sea, se tiene que poder medir un objetivo, si lo alcanzo o no. Tiene que ser entendible para las personas que están implicadas en el proceso, porque un objetivo no es simplemente algo que pongo en un papel y que pasado un tiempo pues miro a ver si lo he alcanzado. No, un objetivo me sirve para dinamizar el esfuerzo de las personas, para aglutinar la motivación y el esfuerzo de un grupo que lo tiene que conseguir o que tiene que contribuir a conseguir. Temporales, porque tienen que hacer referencia a un periodo temporal concreto. Y aquí puedo tener, y seguramente entiendo que esto lo tienen más que superado, objetivos que son estables a lo largo del año o que los periodifico en el tiempo. Puedo tener, en función si la actividad me varía, es estacional, yo no puedo tener el mismo objetivo en el mes de marzo que en el mes de noviembre, por ejemplo. Alcanzables, siempre está el dilema de dónde pongo el objetivo, porque si lo pongo muy elevado no me va a motivar y no lo voy a alcanzar. Pero también encuentro muchas organizaciones donde voy a mirar los indicadores
y me dicen, nivel de cumplimiento 170%. No, mira, ese objetivo o algo ha ocurrido fuera de tu control, inesperado, y que te ha llevado a ese nivel de cumplimiento, valga la redundancia, o lo que está ocurriendo es que has puesto un objetivo bien bajo para cumplirlo. Y que sean seguibles, o sea, que se puedan realizar un seguimiento. No puede ser un objetivo de sí o no, bueno, pudiera ser, ¿no? Pero objetivos que llegue el mes de diciembre y que midan ese momento si lo he alcanzado o no. Veo que algunos de ustedes están mirando la documentación y he cambiado alguna cosa. Entonces, si quieren la presentación final, me envían un correo y con gusto se la remito. En esencia es lo mismo, pero sí que he cambiado algunas cosas. Otra cuestión donde fallan bastante en la medición las organizaciones es en el análisis de tendencias. Yo tengo que ir viendo mes a mes, día a día, semana a semana, cada 15 días, trimestralmente, como sea, como esté establecido el seguimiento. Tengo que ir viendo qué tendencias, pero no solamente del año. Pues voy aumentando, voy disminuyendo. No, si yo estoy en el mes de agosto y resulta que el número de, no sé, incidencias o cualquier indicador que esté midiendo, veo que tiene una tendencia negativa. Sí, pero ¿cómo estaba el año pasado también? Entonces aquí utilizamos una medida o un tipo de gráfico. Aparte se suelen utilizar acumulados, o sea, el mensual y el acumulado, pero eso nos puede distorsionar la realidad. Entonces, utilizamos la TAM, la tendencia anual móvil. Saben que son los últimos 12 meses quitado el mismo mes del año anterior. Pero hay un gráfico que no sé si conocen y si no conocen y están interesados, pues me envían un correo y con gusto se lo explico, que es el gráfico Z. Yo abajo tengo los valores mensuales o diarios o quincenales. O sea, imaginen una Z. Abajo tengo los valores mensuales o los que esté midiendo. En la diagonal lo que tengo es el acumulado y arriba lo que tengo es el TAM, la tendencia anual móvil. Esto es importante, tendencias. Bueno, hasta ahí muchas organizaciones van superando. El siguiente es causa-efecto. La cultura habitual que tenemos es, qué bueno, qué bien, he alcanzado objetivos. Bueno, tengo una ligera tendencia negativa o positiva, no me preocupa. Pero la cuestión es, ¿realmente los resultados que yo estoy obteniendo son resultados de los enfoques que he puesto en marcha o no? Porque puede ser que me haya fallado el enfoque, o sea, lo que realmente estoy haciendo, y por circunstancias del mercado yo estoy logrando objetivo. Entonces, causa-efecto. Eso ya muchos menos lo hacen, pero el final ya es como cerrar el ciclo. La comparación, de esto se habló ayer. Comparación interna, si yo tengo varias plantas, comparación de cómo me estoy desempeñando en unas y en otras, comparación externa con otras empresas. La dificultad es que no de todos los indicadores puedo tener esos datos de la competencia o de otras empresas. Pero también importante, cuando hago benchmarking, que es como denominamos a la comparación, no solo es cuantitativa. Tú estás en 0,13 y yo en 0,14. Bueno, no estamos tan mal o con tanta diferencia, no. Es tú porque conseguiste esos resultados y yo porque conseguí los resultados. Recuerdo cuando trabajaba en aviación, llevaba el área de mantenimiento, área de operaciones de vuelo, y teníamos reuniones, la compañía formaba parte de la Star Alliance, teníamos reuniones mundiales, o sea, con todas las empresas de la Star Alliance, y en un momento determinado estábamos analizando un indicador y no nos cuadraba que Mexicana de Aviación, no es por ningún motivo, pero no nos cuadraba que Mexicana de Aviación estuviera por encima de All Nippon Airways, de SAS, de Lufthansa en ese indicador, no nos cuadraba. El dato, si yo me fijo solamente en la comparación del dato, era similar, pero tenemos que entender la causa que hay detrás de ese dato. Entonces, bajando, haciendo un análisis detallado, nos dimos cuenta de que estaba midiendo cosas diferentes. Y decíamos, y percepción.
Yo puedo tener un sistema, por ponerles aquí, en su organización se hace gestión sobre los cuasi accidentes o los trabajadores participan sistemáticamente en la gestión preventiva de riesgos. La dirección puede pensar que sí. Por supuesto, sí, esto lo tenemos cubierto, pero cuando pregunto a los trabajadores del ámbito de mantenimiento, del ámbito operacional, me dicen no y me salen estos resultados. Pero ya, digamos, estamos hablando como por etapas, como por niveles de madurez. Y en todas las organizaciones no cabe duda de que se producen errores, llamémoslo errores, no conformidades, llamémoslos incidencias. Eso es una fuente de extrema utilidad y necesaria enfocarla para la mejora y para la innovación. El ciclo PDCA, que ahora, estando con unos japoneses coincidiendo en Sudáfrica, me decían que Deming, en un taller que había dado, no recuerdo ahora el país, pues yo creo que fue en el propio Japón, que decía, no, yo nunca lo diseñé como PDCA. Esto es que lo entendieron mal. Para mí era PTCA, o sea, Plan and Try, prueba. Y si funciona, lo implementas. Bueno, sea PDCA o PTCA, ha de inspirar todas las acciones del día a día. Y con esto nos vamos hacia el segundo pilar que quería tratar con ustedes, que era el enfoque colaborativo e integrador de la gestión. Sin duda creo que lo tienen todo superado, porque cuando hablamos de sistema de gestión, puedo hablar del sistema de gestión de la organización o puedo hablar del sistema de gestión de mantenimiento. Estoy hablando de una estructura organizativa con las responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos necesarios para conseguir unos objetivos concretos. El sistema de gestión lo que me va a dar es hacia dónde vamos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, pero importante, cómo lo evidenciamos que lo hacemos y cómo mejoramos. Y la producción, no vamos a insistir en ello, es un pilar clave, sobre todo en empresas del ámbito industrial, en el desempeño de la empresa. Y mantenimiento es quien sustenta la producción. Por tanto, hemos de enfocarlo de una manera integrada con otras áreas de la organización, con esa visión holística donde somos parte de un sistema donde tienen que estar interrelacionadas las diversas piezas. Nuestro objetivo es ser competitivos, caminar hacia una competitividad, o sea, no solamente llegar a ser competitivos, sino el mantenernos en esa competitividad. Y eso va a requerir, por eso muchas de las conversaciones durante los almuerzos me llamaban la atención, o ayer en el foro con los sindicatos que hablábamos, ¿no? Mal vamos si los sindicatos siguen poniendo tantas trabas en las organizaciones. Y no es que el papel de los sindicatos no sea necesario, todo lo contrario. O sea, sí es necesario. No voy a decir cada vez más, depende de los ámbitos, pero es que cobra otro enfoque diferente al tradicional. Por tanto, la competitividad sostenible sería la habilidad de una organización, la capacidad de una organización de satisfacer a los diversos grupos de interés de la manera más eficiente posible. Cuando hablamos de grupos de interés, hablamos de clientes, hablamos de accionistas. Me gustó una ponencia de la mañana, y no recuerdo cuál era, y perdón porque tengo como muchos datos en la cabeza, que era cuando hablaba de los inversores que no eran mineros. Entonces no podían entender cuál era el negocio de la mina o cómo era la gestión de la mina, porque lo que querían eran resultados a corto plazo. Ese es un mal que tenemos hoy en día en todo el mundo. La entrada del capital riesgo, donde lo que hacen es beneficios a corto plazo y se olvidan de que esto es un equilibrio de grupos de interés, ¿no? Entonces hablábamos de accionistas, propietarios, clientes, proveedores, periodistas en muchos casos. Cuando hay minería hemos de tener también buena relación con los medios, es un grupo de interés, sindicatos, etc. Lo que buscamos es la competitividad a nivel empresarial, pero cuando hablamos de gestión de las competencias, de gestión del talento, lo que buscamos es la competitividad individual también. Y cómo esa competitividad individual contribuye a la organizacional y cómo la de las organizaciones, la organizacional, contribuye a la competitividad de un país. Y eso es otro de los pilares que, si oyen hablar de responsabilidad social corporativa, necesitamos tener en cuenta.
hablando de estos temas recientemente en otro país, decían, bueno, sí, pero es que el gobierno no está aquí, entonces no podemos hablar de estos temas. No, nosotros como profesionales, desde mi perspectiva, tenemos una responsabilidad individual para con la sociedad y es tratar de entre todos hacer un mejor país. Entonces, ¿en qué podemos contribuir, no? Cuando hablamos de competitividad, de mantenernos competitivos, evidentemente estamos hablando de excelencia, pero la excelencia es una utopía. La excelencia no existe. Y de hecho la prueba está en que hay varios premios de excelencia en todo el mundo, cuya base en general son 1000 puntos, el máximo de medición, y las empresas que los ganan no superan los 700 puntos. Entonces la excelencia en sí es una utopía, pero es un camino que nos ha de guiar, es un referente que nos ha de guiar en nuestra mejora diaria, ¿no? en nuestra gestión, sea ámbito de mantenimiento o sea cualquier otro ámbito de la organización. Si no me engañaron, porque no sé chino, pero cuando llegué a auditar a la mina de Shaojin, que está en Shandong, arriba en la parte este de China, tenían como un muro de granito enorme con estas letras metálicas. Cuando pregunté qué era, me dijeron que era Achieving Excellence through Continuous Improvement. Cómo la mejora continua en el día a día les llevaba a la excelencia. Y realmente era una mina bastante bien gestionada, por supuesto con áreas de mejora, pero que era la filosofía de gestión que tenían, ¿no? Para alcanzar, todavía voy bien, ¿no? Era hasta 45. En este camino hacia la excelencia necesitamos ayudarnos de modelos, de metodologías y de herramientas de gestión. Ayer también en el foro salió el tema de los modelos. Al final un modelo no es más que una manera de interpretar, es un marco lógico para interpretar una realidad. Si estoy hablando de gestión, es como yo interpreto la gestión. Si estoy hablando de mantenimiento, cómo yo veo el mantenimiento, cómo contribuye a la organización y cómo lo gestiono. Yo puedo tener un modelo de vida, un modelo para entender el arte, un modelo para entender la religión, cualquier ámbito de la vida requiere una interpretación de esa realidad y para eso sirven los modelos. Sí. Perdón. Gracias. Por tanto, cuando hablamos de modelos es cómo yo enfoco un ámbito determinado de la gestión. Es lo que ayer hablábamos, una especie de filosofía de gestión. Repito, de un área concreta o de la organización en su conjunto. El siguiente nivel serían diversas metodologías de gestión. Si yo me voy al mantenimiento, una de las preguntas de ayer también del foro es, bueno, ¿y el TPM qué es y en qué contribuye y en qué se diferencia de otras maneras de enfocar el mantenimiento? Y diversas herramientas de gestión. Todo ello sustentado con un liderazgo responsable. No quiero entrar en uno a uno de estos principios de la gestión, digamos, en el camino hacia la excelencia, pero comienza con el de liderar con visión, integridad e inspiración, o inspiración e integridad. Todo comienza con el liderazgo y en este modelo el talento es el tercero de los pilares. Ahí se lo dejo en la presentación, en la documentación, por no desarrollarlo más. Y decíamos, y necesitamos herramientas, necesitamos metodología. De aquí resaltar únicamente y casi me voy a que de las diversas metodologías y herramientas que puedo utilizar, lo que es importante es que sea seleccionada específicamente para satisfacer una necesidad que será específica de nuestra organización, no de otros, o específico de un momento temporal. Por eso yo decía, y vuelvo, que la elección de una u otra herramienta y metodología va a depender de los objetivos, pero también de la cultura, de la madurez que tenga aquí ha pasado algo. De la madurez que tenga la organización, del coste, por tanto, de los recursos que tenga y del compromiso que yo alcance, si baja de un compromiso de la alta dirección o no. Prácticamente cualquier herramienta, aparte de satisfacer, de ayudarme a alcanzar los objetivos que pretendo con ella,
Por ejemplo, si yo aplico, o sea, hablo varias ponencias de 5S, aparte de alcanzar los objetivos que pretendo con ella, yo la puedo utilizar como driver de una mejora dentro de la organización. Por tanto, prácticamente desde mi perspectiva, cualquier herramienta lo puedo utilizar para motivar la mejora y el cambio dentro de la organización. Que no les vendan, que también lo hablábamos ayer en el taller, ¿no? Cualquier decisión de implementar una herramienta, una metodología concreta tiene que estar fundamentada. No es una venta, un convencimiento de que un amigo me lo ha vendido o una amiga me lo ha vendido. Que sea una decisión fundamentada y que sea porque consideramos que de todo el plantel que tenemos de herramientas o de metodologías concretas, esa es la que específicamente en ese momento del tiempo y para la necesidad que tengo es la más apropiada, que no la más adecuada. Y otro elemento clave a considerar es la integración. Cuando yo aplico esa herramienta o esa metodología, la integración como elemento clave. Primero, entre las diversas herramientas que estoy utilizando y también con la estrategia de la organización. El reto, desde mi perspectiva, cuando utilizo una herramienta, o al menos a mí me gusta trabajar de este modo, es que por un lado sea fácilmente comprensible por todos los trabajadores. No me gustan las herramientas que son elitistas y lo he vivido en varias organizaciones. No me gustan aquellas, y a veces es necesario, pero hablo en general, de aquellas que solamente implican de alguna manera a la dirección o a los ingenieros y olvidan a los operarios, ¿no? De mantenimiento de cualquier otro ámbito. Por tanto, que sea fácilmente comprensible por todos los trabajadores. Yo les hablé la última vez que estuve como ponente en este congreso, y ayer lo mencioné, el caso de Microdeco, una pequeña empresa del sector metalmecánico, trabajando para automoción, norte de España, a punto de desaparecer en su momento, y que llegó a ser un referente en Europa y ganó el premio europeo entregado en Finlandia, y en poco tiempo lo ganó. Y el gerente, que parecía una persona bien bruta cuando uno hablaba con él, pero era una inteligencia suprema, tenía un lema. Cuando uno entraba en la empresa tenía un cartel que decía: respeto por las personas, 2 puntos, los demás saben mucho. ¿Cómo yo puedo implicar a las personas si utilizo herramientas que no entienden? Entonces, para mí es uno de los principales retos. O sea, que sea fácilmente comprensible. Segundo, que involucre a todas las personas de la organización, porque eso las va a motivar también. Y hablábamos antes de motivación y de compromiso. Tercero, y lo hablamos ayer también en el foro, que genere resultados visibles a corto plazo, que genere un efecto cascada dentro de la organización, que yo comienzo en un área con esta nueva metodología o herramienta y los demás, viendo los resultados que me ha provocado, se van a motivar para implementarla en otras áreas. O el director general o directora general se va a convencer de que es útil, que también sirve para eso. Y que se pueda aplicar a cualquier ámbito de la organización, o sea, que su transversalidad y multidisciplinariedad pues sean relevantes. En ese viaje hacia la excelencia, los factores clave que necesitamos es, por supuesto, compromiso, comenzando por la alta dirección. Aquí ya imposible vender algo o implementar algo dentro de la organización. Si estamos hablando de, primero, filosofías de gestión, modelos de enfoque de la gestión, si la alta dirección no tiene esa manera de ver la gestión, mal vamos. Por tanto, compromiso desde arriba, que haya un modelo, o sea, ese modelo de interpretar la realidad, ese marco que yo utilizo para interpretar la realidad, ¿cómo es? ¿Cuál es? Que haya una estrategia de desarrollo de ese modelo y que elijamos un conjunto de herramientas y de metodologías para su implementación. Y ya por finalizar, que ya me estoy pasando un par de minutos, una reflexión sobre madurez organizativa, porque también lo he oído durante el Congreso y lo oigo siempre en mis viajes, ¿no? Y también como reflexión personal. Bueno, lo hice rápido, no pinté el eje del tiempo. Si consideramos los procesos de gestión en una organización, con el tiempo, la evolución de todo tipo de organizaciones, da igual que sean pequeñas, que sean grandes, que estén en el ámbito de la minería, en el ámbito del sector naval, cualquiera, tiene una evolución en cuanto
ir implicando en el tiempo, en ese enfoque colaborativo, los diversos procesos de gestión. O sea, toda organización comienza con unos procesos, el proceso clave, a qué se dedica esa organización, más unos procesos de apoyo, como pueden ser venta y financiero. A medida que la organización mejora, o sea, va madurando en la gestión, va incorporando otros procesos, pero sobre todo también otros grupos de interés. Al inicio solo importan los clientes y los recursos financieros. Con un poco de suerte, las personas. Pero a medida que va madurando en gestión, incorpora otros grupos de interés. Desde mi perspectiva, cada organización, cada país, al igual que cada persona, tenemos nuestro ciclo de vida, por decirlo de alguna manera, nuestra propia evolución o ciclo de madurez. Para los que viajan o incluso que lo hayan oído en su país, frases del tipo o enfoques del tipo de este país o esta empresa está como nosotros hace 20 años o hace 30 años. Creo que como las personas no nos podemos saltar ninguna etapa en la madurez. A un niño de 10 años no podemos pretender que se salte la adolescencia y que se comporte como 18 años y que se salte todas esas etapas, ¿no? Cada etapa contribuye a la siguiente. Lo que yo entiendo como un reto, y he puesto bien claro en mayúsculas, y la responsabilidad, porque creo en la responsabilidad individual de qué hacemos cada uno de nosotros por los demás, por la sociedad, es utilizar el conocimiento que tenemos disponible, que es ingente, tanto en Internet como a través de redes de profesionales, como puede ser este foro y todo lo que es la red IPEMAN, para reducir la duración de esas etapas. Un país no podemos decir, es que está como hace 50 años Alemania. No, perdón, es que no se puede permitir el lujo de estar 50 años mejorando, porque se lo comen. Hoy estamos en una economía global y lo mismo a nivel de las organizaciones, nos comen. Entonces, de ahí mi visión es ese reto y la responsabilidad de utilizar el conocimiento para, sin saltarse las etapas que son necesarias, reducir su duración. Y para ello es necesaria una mente abierta, un enfoque heterodoxo. Ayer en el vídeo de Toyota poníamos cómo la idea de toda la estructura de la producción de Toyota viene de los supermercados norteamericanos. O cuando el ingeniero que hizo la pregunta de si en el sector cerámico se aplica en algún lugar del mundo TPM, es que nos da igual que se aplique o no, si yo tomo la decisión sustentada de que me puede ser útil. ¿Y en base a qué la tomo? Pues a un análisis detallado de esa metodología, ¿no? Por tanto, no nos podemos permitir no quiero ver al mundo, yo desarrollo mis propios procesos, mis propias mejoras. No, la rueda está inventada. Nuestra responsabilidad, repito, es utilizar las prácticas sin copiarlas tal cual, porque toda esa aplicación ad hoc e implementación ad hoc es cada vez más necesaria. Recuerdo en una etapa de mi vida que asesoraba organizaciones del mismo sector y cada una era un mundo, aun cuando se dedicaban a hacer lo mismo, ¿no? Y podían tener procesos similares. Y bueno, a modo de resumen, incluso me llamó la atención este vídeo, que es parte de un vídeo de cómo un caracol salta una distancia en principio bastante significativa, ¿no? No cabe duda de que estamos en un entorno cada vez más turbulento, más impredecible, más complejo, más inestable y tremendamente dinámico. Yo creo que no vamos a volver a la estabilidad que hemos tenido años atrás. En ese entorno, con esas características, cada vez será más importante llegar a ser y mantenerse competitivos como empresa. Eso requiere la máxima productividad, pero no solamente esa condición, y la innovación y mejora sistemáticas y sistémicas dentro de la organización. Y ello requiere la necesaria implicación de todas las personas. Por supuesto, somos ingenieros de mantenimiento, pero no solamente ver nuestra área, cada vez es mucho más transversal, mucho más holística. El mantenimiento es uno de los procesos fundamentales para incrementar la eficiencia en la producción, mejoras directas en eficiencia y necesaria labor de equipo y al final tratar de mejorar la efectividad de toda la organización.
Se requiere un enfoque muy estructurado de gestión donde todo parta de una estrategia acertada y la utilización de metodologías sencillas que impliquen a los trabajadores que estén vinculadas con la estrategia y ese enfoque proactivo y anticipativo. Por supuesto, la implicación total de la alta dirección como quien tiene que impulsar los procesos y validarlos y dar el empuje y el monitoreo y el seguimiento. Y la necesaria gestión de competencias. Y recuerden, para mí el reto en la gestión del conocimiento es utilizar, o sea, ser capaz de identificar, que ya es difícil, pero ser capaz de identificar, de implicar, de aglutinar ese conocimiento implícito que tenemos dentro de las organizaciones y de alguna manera hacerlo explícito. No hay nada imposible si hay una visión clara, hay un compromiso y hay esfuerzo conjunto. En esto siempre me gustó Escher, o sea, cómo transmite esa idea de dinamismo, de construcción.